Hola, hoy vamos a ver qué se realizará en las actividades integradoras de la semana 3, módulo 5, que son actividad 5, reconocer investigaciones, actividad integradora 6, iniciar una investigación. Antes de proseguir, te comento que en esta semana son más sencillas las actividades, porque para realizarlas deberás aplicar los conocimientos adquiridos en las actividades 1, 2 y 3 y sobre todo el foro 4. Porque la actividad primordial es identificar los elementos que conforman un texto argumentativo de carácter científico. Estos elementos pueden ser argumentos, tesis, hipótesis, disciplinas que lo abordan como la sociología, historia, derecho, en fin. Ahora te voy a explicar cuáles son los puntos que se deben de evaluar. En toda evaluación se realizan conforme a la rúbrica. En la rúbrica se nos piden los elementos mínimos que debe de tener una actividad. Aquí tenemos como elementos mínimos, entramos a la página, vamos a ver la actividad número 3, y aquí viene la rúbrica. Los principales elementos son el cognitivo, el nivel de desempeño, y lo que se evalúa principalmente bien a nivel experto es aquí. De acuerdo con 3 artículos, estos son los puntos. Yo los seleccioné y los copié y te los presento de una forma más amplia en un documento Word. Aquí ya te los presento, los extraje de ahí. Dice, de acuerdo con los 3 artículos que se presentan en la tabla de la actividad, analiza e incluye los siguientes elementos en cada uno: las diferentes disciplinas para abordar el tema, el problema que se aborda, identifica los argumentos principales de la investigación, identifica la relevancia de investigación en su entorno, identifica las características del conocimiento científico a través de diferentes posturas de la ciencia, reconoce la importancia de la investigación para el desarrollo de su entorno, reconoce a la investigación con una forma de comprender problemas y argumentar posturas, reflexiona sobre las diferentes disciplinas desde las que se puede abordar una investigación. Como se pueden dar cuenta, es muy similar a la actividad integradora número 1, en la que se tenía que identificar fragmentos del ensayo de Octavio Paz y copiarlos y pegarlos en un formato, en un documento. En este caso es muy similar y se los presento a continuación. Aquí lo tienen. Este formato ya lo van a descargar. Está en la parte descargable y viene el tema, son 3 documentos y la fuente. Aquí tienen aprendizaje de las matemáticas, depresión y los efectos de la terapia cognitiva conductual. Aquí viene la fuente. Lo que ustedes tienen que hacer es pasar aquí el cursor en este documento, en este enlace, dar control, clic y seguir el vínculo, se va a abrir solito. Ya que lo abrieron, van a leerlo y tratar y identificar las siguientes partes: ciencia o disciplina de las que se aborda el tema. Entonces, por ejemplo, aquí
Internet, redes sociales y adolescencia, que es el primer tema. Se aborda desde la psicología. Ahí puede haber otras ciencias, como el caso de la legalización de la marihuana. Si ustedes recordarán, les pongo este ejemplo porque nos pedía que habláramos sobre la legalización de la marihuana, hiciéramos un texto argumentativo, pero desde 3 disciplinas. Entonces igual estos artículos pueden ser, hay algunos que pueden ser abordados por 2 o 3 disciplinas. Yo aquí nomás pongo una para darles el ejemplo. La psicología. ¿Qué problemas abordan? Lo voy a leer y voy a identificar esta parte y la voy a copiar tal cual. Por ejemplo, aquí les resalto esta parte. Esta parte es igualita a lo que viene en el texto que me está proponiendo, que viene en las revistas científicas de Javier Ballesta, Josefina Lozano y María Carmen Cerezo. Entonces voy a comprobar. Aquí está de este color porque ya abrí el vínculo previamente para no tardar mucho tiempo. Y aquí está el documento. ¿Qué usos hacen los adolescentes de Internet y cómo navegan por las redes sociales? Los jóvenes son asesorados por sus familiares para conocer los riesgos que ellos pueden tener. Están formados para vivir en una realidad digital con sus ventajas y situaciones. Para dar respuesta a estas interrogantes nos permitimos aquel estudio realizado por Observatorio del Instituto Nacional de Tecnologías, pero esta es la parte que yo selecciono, la copio y la pego, y aquí están. Ahora bien, aquí tenemos esta otra parte que corresponde al siguiente apartado: argumentos principales de la investigación. De todos los argumentos que vienen ahí, ustedes van a identificar los 3 principales y los van a copiar y los van a pegar. Por ejemplo, aquí tengo esta parte que ya copié previamente. Yo aquí la selecciono para ejemplificarlo. Si lo pueden ver, dice: los adolescentes consideran que Internet es un lugar seguro y por tanto contactan con desconocidos, puesto que hemos comprobado que existe una asociación estadística significativa entre ambas variables. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está la parte. Un poco más abajo. Y aquí está a lo que yo me refiero. Entonces, como ven, lo selecciono, lo seleccioné, lo copié y lo pegué. Hago relevancia de la investigación en tu entorno. Aquí ya es de mi autoría, Solamente las 3 primeras son tomadas del texto. Si no viene tal cual, por ejemplo, ciencia o disciplina, entonces yo ya deduzco o infiero cuál es la ciencia que está abordando. La relevancia de la investigación en tu entorno, aquí es de mi autoría. Van a explicar por qué creen que esta investigación es importante en el lugar donde ustedes viven, en la Ciudad de México, en Yucatán, en Quintana Roo, Guadalajara, Guanajuato, no sé, en el lugar donde ustedes vivan. Entonces aquí vemos que yo aquí pongo: en la actualidad es un tema de importancia porque en Guadalajara cada vez más van en aumento los casos de sexting, pornografía infantil y ciberbullying, en los cuales un gran número de adolescentes se ven involucrados. Por eso se debe de tratar en este campo para informar a los padres y concientizar a los adolescentes de los riesgos a los que se exponen. Ya es lo que yo tengo que hacer. Como ven, es muy sencillo. Esto que hice yo lo van a hacer también ustedes, y con los otros 2 textos que le siguen. Entonces es algo sencillo, no es muy complicado, solamente es identificar, copiar y pegar. Así como está. Entonces, en mi opinión se parece muy sencillo.
Ahora vamos con la actividad siguiente. La actividad siguiente, en mi opinión, también es sencilla, sobre todo para los que hicieron la actividad de acuerdo a como se los había indicado. ¿Por qué? Lo que se trata es que ustedes puedan dominar lo que es la argumentación o estructurar su pensamiento. El módulo no tiene otra finalidad más allá que ustedes puedan ser críticos en cuanto a la información que se recibe, que puedan sustentar sus posturas, sean buenas, correctas, incorrectas, pero que ustedes puedan sustentarlo con argumentos. Voy a poner un ejemplo. Cuando muere una persona y le preguntamos a alguien ¿por qué murió? Porque Dios así lo quiso. Esa es un argumento o una postura, darle una explicación a un problema o a un hecho de una forma no con cuestiones racionales. Si lo hiciéramos con cuestiones racionales, diríamos, murió porque esta persona en su juventud duró 30 años fumando mucho, después logró dejar el vicio, pero ya fue demasiado tarde y pues murió de cáncer. Entonces son explicaciones que se dan de un carácter racional, de un carácter más formativo, y que esto nos permite defendernos o movernos en los ámbitos en los que nos movemos. Entonces de ahí les hago esta explicación porque los que elaboraron la actividad conforme a la propuesta realizada la semana pasada, ya solamente es retomar ese trabajo. Todos tienen esa oportunidad, pero lo hago en especial a ellos porque utilizaron el formato y es muy similar al de esta ocasión. Entonces selecciona un tema de investigación, te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas. Es decir, si retoman este punto, ya tienen básicamente el 50 o 60% de la actividad realizada, o hasta el 80%. De manera que podrás utilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres puedes hacerlo sobre otro tema, de acuerdo a los tiempos que ustedes tengan de trabajo, de actividades familiares. Yo sí les sugiero que retomen ese tema, ese trabajo que ya tienen, esa información. Van a avanzar mucho y sobre todo les va a dar tiempo para descansar unos días, aprovechar más con la familia, en el trabajo, más relajados. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Esta parte ya la hicieron. Si recuerdan, era la parte que correspondía a tu postura. Justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Esta también ya lo hicieron, ya mostraron parte de su ensayo. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Esto corresponde a la participación 3, si no me equivoco, del foro. Aquí primero en el foro ponían un argumento a favor, otro argumento en contra, y después cuál es tu postura frente al problema que elegiste. En esta ocasión se pone así como que eligieron, porque habrá quienes no lo van a realizar, van a preferir buscar otro tema, y hay quienes sí lo toman. Entonces solamente es ir al foro, copiar y pegar su participación en el foro, la participación número 3. Después vas a indagar en internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una de ellas en 4 líneas como mínimo. Esto ya lo hicieron. También ya lo hicieron. Está el video que utilizaron para el foro, los textos que utilizaron para la realización del texto argumentativo o ensayo. Ya solamente es describirlos, y vas a formular 2 objetivos que buscas alcanzar en tu investigación. Son cosas sencillas, solamente son 2. Hay que redactar lo más sencillo,
No se trata de solucionar el problema cualquiera que elijan, ya sea el de las drogas o el de la cualquier otra situación, de la contaminación, etcétera. Lo que se trata es que demuestren que sí pueden redactar un objetivo y que sí conocen las partes de cómo se elabora un texto argumentativo, un texto de carácter de investigación científica, que pueden llevar a cabo los pasos para una investigación. Solamente eso, entre más sencillo lo hagan, mucho mejor. Es la experiencia que me ha dejado. Este módulo lo he impartido como 6 ocasiones y precisamente esto es lo que los alumnos que batallan menos son los que eligen cosas sencillas. Entonces eso les comento, por eso les sugiero eso. Generar una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Esto también ya tiene una parte porque correspondería a tu postura. Coloca la fuente de consulta que utilizaste para el desarrollo de los temas antes mencionados. Y aquí tengo el tema. Yo lo retomo el que hice de la semana pasada, la legalización de las drogas en México. Ya aquí escribo problema de investigación. Formulo 2 preguntas o puedo formular una sola pregunta. Un problema de investigación se hace a través de preguntas que no excedan más de 2 o 3 líneas. Si lo ponemos en letras, debe tener una cantidad de 21 letras aproximadamente. Y les leo el ejemplo. ¿Cuáles son los fundamentos para afirmar que al legalizar la marihuana se solucionaría el problema de la violencia que enfrenta México? Otro problema podría ser la penalización de la marihuana en México. ¿En qué medida es la causa principal de la violencia que se vive en este país? Es decir, se está hablando de que la violencia, que la marihuana, el tráfico de drogas es la causa de la violencia. Pues me gustaría investigar si realmente es cierto eso o no. Con tanta información que nos bombardean, podría ser el caso de que no. Si ven, estas 2 preguntas que yo formulo son similares a lo que ya vienen trabajando en el foro en el foro Hagamos un Debate y en la actividad integradora 3. Entonces básicamente es retomar esos elementos, darle la forma y listo. Incluso algunas participaciones que leía hablaban sobre este punto, de que por una parte no se podía por ciertas cosas, por otra parte no creían. Entonces pueden retomar esas participaciones valiosas. Ahora el punto 3, como ven, antes de continuar, aquí voy poniendo el número 1, 2, 3, que es el número que corresponde a esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos en el punto 3, justificación argumentada. Esto también lo pueden retomar del foro. Es de suma importancia conocer si en realidad la legalización de la marihuana ayudaría a disminuir los índices de violencia relacionada con la venta, tráfico, siembra y consumo de esta droga, ya que a partir de que Felipe Calderón inició o declaró la guerra a los grupos que se dedicaban a esta actividad, la violencia aumentó drásticamente al grado de que algunos poblados quedaran prácticamente abandonados. Entonces aquí justifico. Muchos hicieron aportes muy buenos en el foro, que valdría la pena rescatarlos y ponerlos, sobre todo porque les facilitaría. Algunos citaron, algunos pusieron información de otras fuentes. Entonces vale la pena retomar eso. Si quieren reducir su carga de trabajo, estaría aquí la importancia. Vamos a ver el 4. ¿Cuál es tu postura? Esto, si ven, es muy parecido a la participación 3 del foro Hagamos un Debate. Legalizar la marihuana en México puede ayudar a reducir la violencia ocasionada por el narcotráfico, porque la prohibición ocasiona que adquiera un valor mayor al real, lo cual la convierte en un excelente negocio que no requiere una gran inversión, ofrece unas ganancias económicas y las pérdidas son mínimas. Así, las disciplinas que lo abordan, el tema de mi investigación, sociología es una disciplina, y explico qué es la sociología.
Aquí pongo que es una disciplina que se encarga de estudiar al ser humano en sociedad, cómo interactúa entre sí, cómo es su dinámica, ofrece interpretaciones de diferentes fenómenos sociales y las relaciones multicausales que tienen con otros factores. Hago lo mismo con derecho, medicina. Redacto mis dos objetivos, que no deben, si lo pongo en letras, los objetivos deben de ser aproximadamente de 17 palabras a 29 palabras. Son cortos. Un objetivo no es de esta extensión como la que está aquí. Lo menciono porque hay alumnos que en otras generaciones que le han puesto objetivos de este tamaño, han hecho como hasta 10-15 objetivos, lo cual pues es un poco ilógico. Entonces ni tampoco debe tener una extensión exagerada como esta que de 100 palabras, no, deben ser 17 o 29. Es algo sencillo, pero sí un poquito complicado la redacción, sobre todo cuando no se tiene habilidad. ¿Cuál es el objetivo? Mínimo 2. Mostrar que la venta de marihuana genera disputas por el mercado entre los diferentes grupos criminales. Es decir, mostrar significa que yo, a través de la información que ya hay en la red o en el internet, voy a mostrarte que realmente genera una gran disputa. Demostrar ya quiere decir que lo vas a comprobar, que vas a mostrar otras evidencias. Por eso yo le pongo aquí solamente mostrar, es decir, esto es lo que hay y aquí está, míralo. El otro ejemplo es mostrar que el negocio de la venta de la marihuana resulta ser un negocio muy atractivo, lo cual genera cada vez más surgimiento de cárteles de las drogas. Hipótesis de investigación. La hipótesis es la posible solución a un problema, lo que puede ser que se compruebe o que no. Entonces aquí es muy similar a la tesis. Entonces, despenalizar la marihuana reducirá la violencia en México porque eliminaría el negocio de la venta, lo cual generaría la violencia entre los grupos criminales que se disputan el negocio. Y finalmente, las fuentes de consulta. Aquí tengo sociología, blogs, proceso.com, y les voy a mostrar que es muy similar a la anterior. Partimos de aquí tengo proceso, es la fuente de información que ya consulté, sociología. Entonces voy desde el inicio. Como pueden ver, es muy similar la estructura: postura o hipótesis, los beneficios, la legalización. Esta información ya la pueden retomar para formular los elementos que están en el otro. Entonces tienen una estructura muy similar, por eso se los ponía de esta forma, para que lo relacionaran más fácilmente. Se los muestro otra vez. Y obviamente que ya aquí ya tiene otra estructura muy similar. Es un paso más. Entonces, a mí, en mi opinión, es muy sencillo. Les voy a compartir este formato para que lo hagan de una forma más sencilla. Y esto es lo que sería en total las dos actividades. Entonces, mi sugerencia y recomendación: tomen la información de la actividad integradora número 3 del foro 4, hagamos un debate, porque sería de mucha ayuda, sería más fácil para ustedes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes para ayudarles en lo que crean, consideren necesario. De mi parte es todo, y continúo con ustedes en los medios ya conocidos. Hasta luego.